Vamos primero con Robinson Robles. Él es historiador y vamos a conversar de un tema muy interesante. ¿Cómo estás, Robinson? Gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en directo. Hola, Jaime, un gusto saludarte, un gusto, Carla, siempre. Es un placer participar en la nueva visión de la comunicación alternativa en el mundo, como son los medios y las plataformas digitales haciendo periodismo y arrebatando los contenidos a lo que nos han acostumbrado durante los años 70, 80 y 90 y ese monopolio de las frecuencias y el espectro radioeléctrico de un país que todavía sigue siendo utilizado para manipular y mentir. Mira tú. Así que siempre un gusto, siempre un placer. Gracias, Robinson. Robinson, el tema de hoy es golpistas, odiadores e impunes. Son los mismos de hace 3, 4 décadas. Justo ayer conversábamos vía telefónica y ahí me hacías acuerdo de varios de los que todavía seguimos viéndolos en la política y siendo los grandes opinólogos y los salvadores de la patria. Bueno, el fenómeno no es nuevo. Se remonta a casi 44 años atrás. Y si tú te fijas, los paralelismos son espeluznantes. Porque a partir de la muerte, del siniestro de Jaime Roldós, del magnicidio en contra de Jaime Roldós, como decía Jaime Galarza Zavala, un bloque de poder desde la parte civil, ya alejados del golpismo militar, del triunvirato, de lo que significó el Consejo Supremo de Gobierno, enfilaron sus fuerzas políticas para repartirse el país. ¿Y quién fue el abanderado de eso? Pues un Osvaldo Hurtado, quien asumió la presidencia como vicepresidente en una correcta sucesión presidencial, pero entregado a todos los poderes oligárquicos, financieros, verticales desde Estados Unidos, el poder financiero, fondo monetaristas, cartas de intención, y rompieron con la doctrina Roldós, que venía hablando de otro modelo de desarrollo, con su ministro, que era ni más ni menos el Negro Paz, Rodrigo Paz Delgado, quien hablaba de endeudamiento, de cubrir fiscales, fortalecer obra pública, agroindustria, educación, salud, y con eso generar trabajo y trabajar mano a mano con el sector productivo. Mira la doctrina Roldós, casa afuera, ya vamos a conversar. Correcto. Rodrigo Paz fue ministro de Roldós, representando ¿a qué sector? Bueno, es que el gobierno de Roldós fue una coalición donde el CFP, que dejaba a su tío Don Buca, se que reunir, juntar con la democracia cristiana, pero en la democracia popular habían personajes muy cercanos a la banca, como por ejemplo un Rodrigo Paz, un César Robalino, que terminó siendo después presidente de la Asociación de Bancos Privados, y ahí aparece también, emerge la figura de un Julio César Trujillo, que era conservador en los años 70 y moderó, entre comillas, su discurso hacia la democracia cristiana para finales de los 80, inicios del 81. Ya estaba Trujillo en ese tiempo en la política. Ya van tomando forma los poderes, ¿no? Y la izquierda democrática con Rodrigo Borja, que tenía una visión, digamos, más personalista de su partido, más pro Rodrigo Borjista, pero al lado tenía un Raúl Vaca Carbo, que era el mimado de las dictaduras, impuesto como funcionario por los triunviratos militares. Y después, ya con el paso de los años, esta izquierda democrática terminó siendo lo que es hoy. Golpistas en el 81 para tomarse los poderes, tuvieron la presidencia, no pudieron ejecutar lo que pensaban, y después golpistas en el 97 con Bucaram, que ahí sí ya se rebelaron, ya. Con Bucaram sí ya se rompieron las formas, ya se pelearon canales, se pelearon banqueros, se pelearon partidos, se pelearon políticos, y en medio de esa trifulca ya también comienza a aparecer la figura de un Alvarito Noboa allá para el golpe de Bucaram. Mira. Claro, en el gobierno de Bucaram
recuerdo yo, ahí estuvo el grupo de banqueros, el grupo Isaías, y también estaba Álvaro Noboa, que era representante de la banca, porque de alguna manera tiene un banco, que es el Banco del Litoral, y un emporio de grandes empresas, ¿no? Donde había una disputa también familiar por la herencia que había dejado Luis Noboa Naranjo. Mira que los grupos que apoyaban a Bucaram en su presidencia era los banqueros Peñafiel, que tenían además negocios petroleros. Mira tú, el grupo Goldbaum. Banco de préstamos, ¿no? Que hoy seguro, el banco de préstamos, el grupo Goldbaum, que hoy seguramente están peleados por el conflicto que tienen sus hijos como expareja allá. El grupo Isaías y sus medios de comunicación, enfilándose contra los medios de comunicación de otro sector, del otro grupo de poderes. Álvaro Noboa, la bananera Noboa, el legado de Luis Noboa Naranjo, en medio de un conflicto de herencias, tener el poder político muy conveniente, ¿no? Entonces comenzaba a enfilarse presidente de la Junta Monetaria, Álvaro Noboa Pontón, y él siempre decía, la receta Noboa estará, aunque implementemos la idea de cabalo de la convertibilidad. Tenemos ahí los archivos, ya los iremos sacando poco a poco. Y en ese contexto, al frente tenían otro grupo de élites perversas, golpistas, que hemos revelado en estos días en Historia Viva, cómo de una gigante mesa se suben a la famosa camioneta y van un grupo de poder por un lado a golpear al otro grupo de poder por otro lado. Y ahí por ahí aparece los Lazo, Danilo Carrera, de la Izquierda Democrática, Osvaldo Hurtado, Sixto Durán Ballén, como extrema izquierda, y como peones de brega, el MPD, dando por abajo el golpe ya en las calles. Así se armó ese golpe de Estado. Miren en Historia Viva el último capítulo y van a ver personas por personas la lista. ¿Cómo aparecen? ¿Y qué defendía el MPD en ese tiempo? Espacios de poder, la educación, la UNE, el fondo del magisterio estaba sobre la mesa. La repartición del fondo del magisterio, que no les quiten eso como financiamiento y fuente de su campaña proselitista, pero ni con eso lograban consolidar una propuesta país. Moreno les devolvió el fondo del magisterio, pero ni con eso han logrado plantear una propuesta país, que tengan el reconocimiento de la sociedad como una propuesta válida en un contexto social y político actual. Claro, y en algún momento los hemos visto que han salido incluso a acompañar a Guillermo Lasso, ¿no? En su momento, cuando Lasso era candidato. Yo recuerdo a un dirigente del MPD que dijo, preferible un banquero que Correa, ¿no? No sé si te acuerdas. Bueno, es que no solo es del MPD, hay sectores, lamentablemente, del movimiento indígena que han terminado cooptados por estos poderes. Yacu Pérez, en su momento había un Luis Felipe Duchisela, que era el secretario de Pueblos Indígenas en el gobierno de Sixto Durán Ballén, y después un Rafael Pandán, ministro de los pueblos indígenas, cooptados por esa extrema derecha. Ese fue ministro en el gobierno de Bucaram, Pandán, ¿no? En el gobierno de Bucaram creó un novedoso Ministerio de Pueblos. Pero Rafael Pandán, ¿y sabes cómo terminó Luis Felipe Duchisela? Representante de los pueblos indígenas para USAID. Pero es que ahí están, hermanos. Es clarísimo el mapa. Mira, un Fabián Alarcón. Tú no lo has visto en el 2024-2025 como analista, vocero de la democracia, vocero de la libertad, como expresidente. Encontramos las evidencias en Historia Viva que había sido designado presidente interino por el Congreso con 44 votos, todavía no ratificado, todavía estaba en veremos,
porque las fuerzas de las élites no le daban paso. Había todavía que destrabar el tema de Rosalía Arteaga, que también se erigía como presidenta y tenía respaldo de algunos sectores militares, de la embajada, por ahí tenía sus apegos. Pero Fabián Alarcón, cuando todavía no estaba consolidada su presidencia, cuando había sido designado interino y todavía no había asumido el Palacio de Gobierno, él, como ya supuesto presidente del Ejecutivo, ¿sabes qué estaba haciendo? Convocaba al Congreso a una sesión extraordinaria en una abierta interferencia de funciones para designar ¿qué? Contraloría, Procuraduría, Fiscalía, Contraloría, Tribunal Supremo Electoral, Tribunal Constitucional. Lo primero que buscan es cooptar los poderes, las entidades de control, para medrar de esa inestabilidad, protegerse y perseguir al mismo tiempo, y golpear. Exactamente los mismos, 28 años después, adalides de la democracia, de la libertad. Mira tú. Ya vamos a hablar de Hurtado. Correcto. Estamos en el gobierno en este momento el de Alarcón, ¿no? Seguimos con el gobierno de Alarcón. Porque quería preguntarte, en ese congreso, cuando cae Bucaram, ¿cuál fue el legislador que propuso el derrocamiento de Bucaram? ¿No fue Rafael Cuesta? Rafael Cuesta era diputado social cristiano, un poco alejado de mayonesa y salsa de tomate. ¿Quién es mayonesa y salsa de tomate? Heinz Meller. Heinz Meller le decían nombre de mayonesa y apellido de salsa de tomate. Y en ese alejamiento surgían las mociones. Es que atrás de Rafael Cuesta siempre ha estado el poder económico, o un poder económico, o varios poderes económicos para que medren de la inoperancia y del entreguismo de Cuesta. ¿Y qué intereses defendía Cuesta en ese tiempo? ¿Con qué grupo estaba? Siempre ha estado cercano a los grupos de Isaías, a los grupos de las empresas de los Isaías. Pero los Isaías estaban con Bucaram. Exacto, los Isaías, ¿qué es lo que buscaban por debajo? ¿Por qué Rafael Cuesta primero se alejó un poco de Heinz Meller, el líder de la Asamblea del Congreso del Social Cristianismo, y mocionó el golpe de Estado? Él mocionó la figura del presidente interino y mocionó que se desconozca por traición a la patria a la vicepresidenta electa Rosalía Arteaga. Mira, por traición a la patria, le estaba acusando a la vicepresidenta electa, a quien le hubiera correspondido la sucesión presidencial, como vicepresidenta electa en ese tiempo, con un añadido, que meses antes de ese mismo Congreso, con las mismas ideas de Cuesta, hicieron una reforma constitucional para que no quede clara la sucesión presidencial ante la ausencia definitiva del presidente, en este caso lo que ocurrió con Bucaram. El golpe lo venían cocinando desde antes. ¿Por qué un Cuesta, cercano al grupo Isaías, buscaba el golpe de Estado y que sea Bucaram en una figura inconstitucional, que sea el interino? Mantener parcelas de poder. Que sea el interino Alarcón. Que sea el interino Alarcón. Y obviamente darle la espalda a Bucaram y su cercanía con los grupos Isaías Golbaum, Peñafiel, Banco del Litoral, etcétera, etcétera. Podemos escuchar esa parte cuando interviene Rafael Cuesta, ¿te parece? Correcto, hay un link que ha sido enviado y que nos puede dar más ideas al respecto. Y no me gusta hablar sin dar nombres y apellidos, y yo doy los nombres y apellidos. Y ahí está el doctor Hernán Pérez Luz, fiel sirviente del economista Alberto Agit, socio del economista Alberto Agit, escribiendo en un diario de un señor que es socio del economista Agit. Entonces, ¿qué quieren? ¿Qué pretenden? Dicen no a la dictadura en grandes titulares, pero quieren imponer un presidente a la fuerza. ¿Y en qué se basan?
en una vicepresidenta que ha usurpado el poder constitucional y que ha traicionado a la patria usurpando el poder y que no se lo vamos a permitir. La única vía aceptable para el pueblo Bueno, mira, queda claro que hoy, 28 años después de esto, se han unido todos estos poderes. Los Rafael Cuesta, los Noboa, los, bueno, no sé si los Goldman, los Alarcón, los Hurtado. Y por ahí aparece también, insisto, Durán Ballén tomando partido ya. Y todo lo que representan Izquierda Democrática, MPD, Social Cristianismo, todos los que estuvieron en el golpe contra Bucaram y los que eran también cercanos a Bucaram, hoy se han unido. Guillermo Lasso, Danilo Carrera, presidente de la Junta Monetaria del golpista Alarcón, están unidos porque hay una nueva fuerza política, hay una nueva posibilidad, una nueva alternativa que ha demostrado que puede hacer Estado, que puede hacer gobierno, sin ellos en el poder, ni repartiéndose el poder con ellos. Entonces, hoy más que nunca, dejaron ya de ser esos golpistas de antaño para ser odiadores, con el añadido además de que persisten en tomarse la fiscalía. Vemos cómo opera la Fiscalía, vemos cómo opera el Tribunal Contencioso Electoral, vemos cómo opera el CNE, vemos cómo opera la Corte Constitucional, vemos cómo operan jueces, cómo operan fiscales. Y en ese contexto, es todos estos poderes contra una alternativa. Es cuesta arriba, pero si analizamos la historia de Pero Robinson, es la misma práctica. Robinson, al final es la misma práctica. Es como decimos un poco coloquialmente, son el mismo perro pero con diferente collar. Con diferente collar porque de pronto son rostros nuevos los que empiezan a ponerse al frente. Y mira, si vamos un poco más atrás, para el año de 1912, un 28 de enero, las élites de la iglesia, con las élites de la banca de la sierra, con el naciente diario El Comercio de 1906, el diario El Universo de los cacauteros de la costa, el Telégrafo, promovieron el crimen contra Eloy Alfaro. Y el mismo mecanismo. Le decían el diablo, pues. Le acusaban de ser el diablo porque había ido en contra de todos los cánones de la iglesia. Imagínate haber impuesto una constitución donde le quitaba a la iglesia del Estado y declaraba al país como un país laico, con todos los beneficios ideológicos que eso significa, pues lo arrastraron. Claro, país al que adoctrinaron por mucho tiempo, ¿no? Y al que mantuvieron sumiso. Mira con Roldós. Roldós promovía abrir relaciones con Cuba, promovía no endeudarse con el Fondo Monetarismo ni las cartas de intención, promovía la autodeterminación de los pueblos, la no intervención de un Estado sobre otro. Duró un poco más de
de un año y lo murieron. Hoy son más sofisticados. Hoy ya con la muerte civil. La muerte civil. Ya fueron... No es que Bucaram, no es que estamos defendiendo a Bucaram, pero a Bucaram lo proscribieron 20 años para que no vuelva. Posiblemente hubiera ganado otra elección. Hoy el fenómeno es distinto, porque el legado del proceso de la Revolución Ciudadana caló de tal forma que tienen un 40-50% de la población que, pese al odio, la persecución, la proscripción civil de su líder máximo, están a punto de ganar una elección presidencial. Están pero como gato panza arriba, operando con todos estos frentes históricos para no permitir que sea arrebatado el poder de sus manos y mal manejado como lo están haciendo. Ellos han buscado, tú decías, desterraron a Bucaram, ¿no? Hacías énfasis en eso. Probablemente si Bucaram hubiera regresado, hubiera ganado otra elección. Más allá de las cosas buenas o malas que se hizo en el gobierno de Bucaram, sin duda alguna fue una fuerza. La diferencia es que Bucaram no logró sentar o segmentar esas bases que sí logró la Revolución Ciudadana. Y que es la que ha hecho que, a pesar de que han desterrado, tratar de desterrar o exiliar la figura de Rafael Correa, no han podido, ¿no? Pero bueno, porque han quedado esas bases que de una u otra forma se consolidaron. En tu investigación y en tu experiencia de años, ¿tú crees que van a poder en algún momento derrotar estas bases, sacarlas del camino? Que sin duda alguna han resistido. Tenemos que reconocer que ha habido una resistencia durante todos estos tiempos que de pronto antes no la hemos visto. El problema es que la propaganda que se hace en los medios de comunicación todavía los pone como referentes de la democracia, la libertad, opinadores de la sociología, del buen modelo de país, del panamericanismo. Y ese es un primer gran error. El segundo gran error es que, por ejemplo, Bucaram, en su gobierno, no se alejaba del Fondo Monetarismo, no se alejaba de las cartas de intención, no se alejaba de la banca internacional, era un gobierno de banqueros. Lo que ellos promovían o proponían era un modelo fracasado, como el modelo Menem del corralito, el modelo Cavallo, que era la convertibilidad. Y se enfrentaron dos grupos económicos que a fin de cuentas terminaban jugando al mismo bando. ¿Qué es lo que pasa ahora? Hoy el modelo que ha demostrado tener niveles de éxito, no solo en Ecuador, sino en otros países, es el modelo de nacionalismo, soberanismo, el Estado empoderado, un Estado que se encargue no solo de una gran obra pública y repartir el trabajo, sino también de controlar a estos poderes, controlar los sistemas bancarios, financieros, controlar los sistemas de importaciones, exportaciones, el flujo de capitales. Y ese es otro modelo, que yo pienso que es el modelo del futuro, porque hasta Trump lo está haciendo. De pronto aparece Trump, que el libre mercado es un gobierno proteccionista, está poniendo aranceles a sus vecinos, a China, está poniendo, precautelando su economía para que el dólar no descienda. Eso está haciendo Trump, defendiendo su Estado fortalecido. Pero acá los libertarios todavía siguen pensando en la inversión extranjera, pero solo viene inversión extranjera para cuando es riqueza nacional, petróleo, hidroelectricidad. Para poner empresas, grandes empresas, no viene. Entonces mira que el modelo está cambiando, el modelo en el mundo. El modelo China está demostrando que puede haber un Estado poderoso que brinde redistribución de riqueza, y China está como está, sin invadir a nadie. Pero me decía Robinson al inicio, pero bueno, tenemos a estos medios de comunicación que aún se venden como, o los venden como que fueran los grandes demócratas. Antiguamente decíamos que los medios de comunicación eran otro poder más, ¿no? ¿Tú crees que hemos vuelto a eso? ¿Tú crees que estamos, por ejemplo, ¿no?, los medios de comunicación alternativos, quienes tenemos espacio a nivel digital, estamos luchando contra ese poder también? Porque
bueno, tenemos que reconocer que estamos en un país polarizado. Y si estamos en un país polarizado es porque ese otro 50% cree en ellos. Ellos han tenido la ventaja de tener el espectro radioeléctrico de un país que es el espectro y las frecuencias de todos. Las frecuencias de todos están manipuladas por un puñado de dueños de medios. El problema posiblemente no es el periodista que sale a hacer su cobertura y regresa con una noticia, no. El problema es cuando llega a manos de ese dueño del medio, que generalmente es un empresario de estos mismos emporios, que además tiene que ser cercano al gobierno de turno, porque si no es cercano al gobierno de turno, sencillamente no le renuevan la frecuencia. Con el añadido además de que los medios públicos que veían una naciente posibilidad en el país, también han llegado a ser cooptados por estos mismos, por esta misma visión empresarial, unilateral, hegemónica, para imponer culturalmente el relato geopolítico incluso. Cuando nacen medios alternativos, disputamos ese poder hegemónico, pero si no tenemos acceso a frecuencias, si no tenemos acceso a un espectro radioeléctrico, si tenemos un consejo de comunicación que opera para defender a estas mismas élites, y si tenemos además, atrás de todo esto, poderes tecnológicos con granjas, gigantescas granjas de bots, fake news, noticias falsas, infodemia en el mundo, la batalla es complicada, pero seguro hay conciencia de clase también naciente y creciente que se va dando cuenta de que esto tiene que cambiar, esto tiene que cambiar. Ahora, hablando de la historia y un poco trayéndola al presente, ¿cuál crees que sea la influencia de los medios de comunicación en este proceso electoral? Bueno, nefasto, ¿no? Nefasto ver a canales como Ecuavisa, por ejemplo, con titulares absolutamente tendenciosos, sesgados, sin equilibrar el otro lado de la noticia que dan. En el titular solo venden un lado de la noticia, sin equilibrar que al frente hay otra posibilidad de información para favorecer a quien está de candidato presidente. Es increíble. El mismo caso que analizamos, un Rafael Cuesta, antes diputado, golpista, defensor de sus grupos económicos. Hoy periodista adalid de la libertad de expresión. Pero ¿de qué tipo de libertad de expresión? También es lo que nos preguntamos, porque luego si nosotros analizamos a ese Rafael que lo tienes de fondo en estos momentos, ¿no? Y que realmente es importante analizarlo y es importante exponer ese caso, ¿no? Exponerlo como un caso para poder analizar realmente hacia dónde van los intereses del periodismo, ¿no? Decías a un Rafael Cuesta golpista en aquel momento defendiendo ciertos intereses, los intereses de turno del momento, de los grandes poderes económicos, pero vemos ahora un Rafael Cuesta, periodista, haciendo exactamente lo mismo, solo que desde una postura diferente, ahora como periodista, pero está defendiendo prácticamente los mismos intereses. Los que hemos hecho periodismo, comunicación, entendemos qué línea tiene un medio y a qué línea se giró, o a qué línea se vendió. Eso está claro en la historia. Eso es evidente. El problema es que el periodismo está abrazando causas por intereses económicos y no está adoptando posiciones. Hay que adoptar una posición, claro que sí. Hay que adoptar una posición. Y en el caso del periodismo verdadero, una posición de mayoría, una posición de pueblo, una posición de los que no tienen voz, una posición de los debilitados, de las víctimas, de los menesterosos. Esa es la posición, de los perseguidos. Pero si la posición es de los protegidos, de esas élites, de la tibieza para no ser radicales, de hacer una cinturita extrema como Alarcón, lo mejor sería que se digan, pues, que se digan. A ver, en este momento el medio representa a estos auspiciantes que van
a manejar también parte de nuestra agenda informativa y serán también representados en nuestros contenidos editoriales. Y listo, su público sabrá si lo sigue o no le sigue. El problema es que no dicen con esa claridad. Y ahí está uno de los pecados del periodismo actual. Bueno, Jaime, yo creo que ya más claro no pueden ser, ¿no? Por ejemplo, vemos un TC Televisión, que es un canal básicamente del Estado, fue un canal incautado, y yo veía ayer cómo sacaban... Haciendo campaña, una entrevista que le hicieron con un coaching motivador reconocido, respetado a nivel internacional además, pero cómo usan estos espacios para promoverse ellos mismos, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido, yo creo que ya la gente ya se empieza a dar cuenta, Robinson, ya como que la gente, ese tipo de situaciones ya solitas hacen que la gente un poco empiece a despertar, y es ahí donde comparto yo y agradezco a la gente el que empiecen a buscar medios alternativos, en que entren a estas alternativas digitales, como la que tienes, como la que tenemos acá y muchas otras más, donde empiezas a informarte de otras cosas y un poco empiezas a contrastar mucha información. Y bueno, si le podemos añadir a esto que el número de suscriptores, seguidores y visitas marca el paso también. El otro día yo estaba viendo, por ejemplo, Ecuador en directo y de sobra, sus seguidores en una transmisión en vivo y sus likes y sus comentarios superaba a un medio que tiene no solo canal digital, sino frecuencia abierta en radio, y le duplicaba en seguidores, suscriptores y visitas. Entonces uno cuando se da cuenta, el camino es ese. Hemos dado apenas los primeros pasos por 10 años, yo al menos en Historia Viva por un promedio de casi 10 años que hemos venido ya en las plataformas digitales. Y la historia es difícil de digerir muchas veces, no es tan fácil hacer historia y que sea algo digerible, pero entendemos que nuestro público va creciendo y tenemos interesantes cifras. Un medio como el de ustedes que hace noticias todos los días con entrevistados, con una posición política alejada de los poderes hegemónicos, está teniendo resultados formidables, y ahí está la mejor forma de tamizar y de matizar cómo están de perdidos aquellos que no adoptan posiciones y que prefieren abrazar causas en contra y de espaldas a las grandes mayorías. Solo para cerrar, Robinson, y para complementar el tema Rafael Cuesta, hace pocos días Rafael Cuesta, en un espacio digital que comparte con María Mercedes Cuesta, no sé si son familia, pero en todo caso él habló sobre la sentencia que revocó la devolución de bienes por parte de la Corte Constitucional a los hermanos Isaías. Escuchemos y veamos su postura. ¿No la tenemos todavía? Me confirma. Sería interesante ponerla para que la gente vea cuáles son los intereses que defienden estas personas, ¿no? Y él estando en un medio del Estado prácticamente, porque es un medio incautado que pertenecía a la familia Isaías, el Estado tuvo que incautarlo porque ellos habían prestado dinero al banco. Una vez que quiebran Filambanco o lo entregan al Estado a Filambanco ya quebrado, pues el Estado necesita recuperar su plata y por eso se incautó. Veamos. Las redes sociales masacran a una persona y la declaran culpable y hace que los jueces actúen presionados. Mire usted la Corte Constitucional, que para mí ha sido pues muy respetable. Resulta que se tira abajo una sentencia internacional, en el caso de Isaías concretamente. Los señores Isaías ganaron un juicio internacionalmente en las Naciones Unidas, la Comisión de las Naciones Unidas, que le devuelvan todo. Y los jueces aquí lo único que tenían que hacer era, sí, tengo una sentencia internacional, no puedo hacer otra cosa. Pero viene la Corte Constitucional y dice, no, aquí hay un procedimiento de forma indebido. Y se tira abajo una sentencia internacional. O sea, ¿qué seguridad jurídica podemos tener? Bueno, mira la contradicción, ¿no? Yo no he sabido que una comisión
Hay cientos de comisiones en las Naciones Unidas de tortura, de apresamientos ilegales, de derecho al agua. Sentencia. Hay cientos de comisiones. ¿Una comisión sentencia? Yo no he sabido. Yo entiendo que en una corte de derechos humanos internacional de Naciones Unidas emite una sentencia. Una comisión, claro. Pero si compra CNN y CNN dice que es sentencia, y el escrito de un abogado Novoa Bejarano, o quien sea, con rimbombancia, dice que es sentencia, y presentan un escrito después de que se presentó en CNN, y llegan a la Corte Constitucional a decir que la comisión emitió una sentencia. Bueno, yo creo que, diciendo como lo dice él, a mí me pareció una burla, porque una comisión no emite sentencias. Y en ese sentido y en ese contexto creo yo que debe haber reaccionado la Corte Constitucional, vendida a los poderes, vendida a estos poderes. Para que esta Corte Constitucional, vendida a los poderes, no les haya dado la razón, es porque, por Dios. Robinson, queremos agradecerte por el tiempo que nos ha brindado para conversar en esta mañana aquí en Ecuador en Directo. Muchas gracias, Jaime, muchas gracias, Carlita. Recuerden, Historia Viva es un esfuerzo donde creamos contenido digital a partir de archivos analógicos de hace 30, 40, 50. Hemos encontrado archivos de hace 60 años del Ecuador y los estamos tratando de procesar para irlos presentando. Necesitamos de ustedes para que también esto llegue y se difunda con la mayor posibilidad para el público, no solo en Ecuador, sino en el mundo. Así que gracias. Gracias, Robinson. Robinson Robles, director de Historia Viva. Siempre es bueno, ¿no? Retroceder, ir a la historia, recordar el pasado. Para quienes de pronto estuvieron gobernando el país. poder tomar decisiones y saber realmente hacia dónde vamos. Siguen, ¿no? Y siguen. Cuesta ahora es el altavoz del gobierno. En la época de Bucaram fue uno de los que de los que participó, el que propuso el golpe. Sabe que mi mamá me decía ayer, ¿te acuerdas que tú admirabas a Andrés Vera? Me lo decía, yo jovencita, recién me graduaba y iba a entrar a la universidad a estudiar periodismo. Andrés Vera. A Carlos Vera, perdón. A Carlos Vera. Me decía ella, ¿no? Me decía, ¿sí te acuerdas? Y yo le decía, sí me acuerdo que lo invitaban a dar conferencias y charlas, y quienes éramos estudiantes, quienes lo veíamos, admirábamos su trabajo y veíamos, ¿no? Y luego en el transcurso de tu formación, cuando vas aprendiendo de la labor periodística, porque ojo, el que es graduado en universidad pública como periodista es todo terreno, ¿no? Tiene una diferencia con los que son graduados en otra universidad. Esos son de los que van a buscar la información y que pelean y no les importa con tal de conseguir la verdad. Tienen esa característica. Y luego cuando entras en la realidad, te das cuenta que lo que expresaban, divulgaban estos periodistas, todo ha sido una mentira. Y cómo se te cae del pedestal, ¿no? Realmente. Pero Carlita, recuerde que Carlos Vera, en su tiempo de joven, me imagino, ¿no? Fue a buscar así es. Ser parte de Alfaro Vive, carajo, lo dijo aquí. Lo dijo el doctor Moncada, que fue profesor mío, por cierto. Se presentaba como un hombre de izquierda. Pero ahí pasa, cuando ya nos volvemos periodistas y cuando retrocedemos y vamos a investigar y empezamos a buscar los archivos de la historia, ahí es cuando nos damos cuenta de la realidad, ¿no?